Buenas, en este vídeo en termodinámica química vamos a explicar las diferentes energías y cómo se expresan matemáticamente. Comenzamos con la energía interna representada con la letra U. Por definición se sabe que la energía interna es una función de estado y es extensiva, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que va a depender de la cantidad. Se va a conservar en sistemas aislados, si están totalmente aislados, y solo se va a poder intercambiar por calor y o trabajo, es decir, para cualquier reversible, para cualquier proceso reversible o no, la definición de la energía va a ser la variación, esto es lo que significa la derivada de U, la variación de la energía interna va a ser lo mismo que la variación del calor más la variación del trabajo. El trabajo se representa con la letra W y el calor con la Q. En este caso hemos puesto este palito en la D porque es una derivada no exacta. ¿Por qué? Porque el calor, tanto el calor como el trabajo, va a ser una función de camino. Depende del proceso en sí. Pero las funciones de estado como la energía, la entalpía y la entropía son funciones de estado y son exactas. Y entonces se representa con una simple D. Pero bueno. Haciendo un inciso, hay que tener en cuenta que las tres variables elementales, es decir, la temperatura, el volumen y la presión, que se utilizan para definir cualquier sistema en el que se vaya a estudiar termodinámicamente, ¿no? Estas tres variables son elementales y de estas se van a coger dos. Se van a elegir dos de estas tres para poder definir ese sistema. ¿Y qué es lo mejor? Coger una que sea constante, porque es más fácil, y luego la otra que varíe. Por convencionalismo, en la energía interna se van a utilizar la temperatura y el volumen. Entonces, para poder expresar esta variación de energía interna, aquí la variación de energía interna en función de la temperatura y el volumen va a ser igual a dos términos. Por un lado tenemos la variación de esa energía interna, ¿vale? Entre una variable que va a ser la temperatura y la otra va a ser constante, con la variación de la temperatura. Es decir, cómo varía esta energía interna en función de la temperatura a volumen constante. Esto es lo que significa esta derivada parcial. Y el siguiente término, ya hemos cogido esta variable, la temperatura, y ahora falta determinar la del volumen, que va a ser, de nuevo, cómo varía la energía interna en función del volumen a temperatura constante y variación del volumen. Así es como se podría representar matemáticamente esta variación de la energía interna. También se puede expresar de este modo, que sería la variación de energía interna a temperatura y volumen sería la variación de calor más la variación de trabajo, como dijimos en la definición de energía interna. Y esto se traduce a que la variación de energía interna, que depende de estas dos variables, va a ser lo mismo que la capacidad calorífica por la variación de temperatura menos la presión por la derivada del volumen, la variación del volumen. ¿Por qué? Porque el calor va a depender de la capacidad calorífica y su temperatura, aquí.
y el trabajo por la presión y cómo varía el volumen. Tiene sentido. Entre estas tres ecuaciones, esta y esta, se pueden hacer igualdad de términos. Por ejemplo, si cogemos la capacidad calorífica, va a ser lo mismo que, porque aquí tenemos dt igual y aquí dt igual, pues este término, la variación de energía interna en función de la variación de temperatura a volumen constante. Como es volumen constante, esta capacidad calorífica también se representa con la V, capacidad calorífica, a volumen constante. Otra igualdad, por ejemplo, en este caso, la presión menos presión va a ser igual a este término de aquí. Cómo varía la energía interna en función del volumen a temperatura constante. Entonces, con estas tres ecuaciones hay muchos ejercicios de demostraciones o de cálculo de la energía interna y su variación, y hay que ir pues jugando con estas tres. Teniendo claro estas tres premisas, pues se pueden resolver fácilmente. Para añadir también un dato interesante, por ejemplo, esta presión de aquí, ¿de dónde se podría sacar la presión? Pues de una ecuación de estado. Si por ejemplo utilizamos la ecuación de los gases ideales, para sacar la P bastaría con sacarla de la ecuación, o sea, despejarla. Ay, perdón, estoy liándolo. Es decir, nRT y aquí el volumen que pasa dividiendo. Y aquí tendríamos la presión. Ahora para la entalpía. Aquí, como dijimos, la definición de la energía interna, que era la variación del calor más la variación del trabajo, por definición, la entalpía también es otra función de estado extensiva, es decir, que va a depender de la cantidad y también va a depender de U, es decir, de la energía interna, de la presión y del volumen. Con lo cual, la entalpía va a ser igual a la energía interna más la presión por el volumen. Aquí. Y su variación será entonces la derivada de la entalpía, va a ser igual a la derivada de la energía interna más la derivada del producto de la presión y el volumen. Este mismo de aquí se puede expresar también como la derivada de la entalpía va a ser igual a la derivada de la energía interna más, y aquí, V, una variable, esta primero, empezamos por esta, la variable del volumen por la derivada o cómo varía la presión más, y ahora la otra, la presión por cómo varía el volumen, es decir, la derivada del producto, este de aquí. Y esto mismo también se puede expresar como la variación de la entalpía es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por la derivada de la temperatura menos la presión por la derivada del volumen. ¿Qué es esto? Esto de aquí dijimos que era U, este de aquí. Esto es la variación de U. ¿Ve? Aquí, la variación de U.
más el resto, estos dos términos de aquí, la derivada del producto, volumen por la variación de presión más la presión por la variación del volumen. Ahora, hay que tener en cuenta que presión por variación del volumen se va a ir con este menos de aquí, presión por variación del volumen. Con lo cual nos queda que la variación de entalpía es igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura más la variación, el volumen por la variación de presión. Entonces, aquí tenemos que el intercambio de energía que se va a producir va a ser cuando vaya a variar la temperatura y la presión. Y como en este caso las variables que se utilizan para describir la entalpía van a ser la temperatura y la presión, entonces la capacidad calorífica va a ser Cp, es decir, a presión constante. Cambiando de aquí a Cp en la entalpía. Esto en el caso de la energía interna y esto en el caso de la entalpía. Entonces aquí tenemos una ecuación, aquí otra y nos falta esta representación, que sería, vamos a ponerlo también en azul, sería la variación entonces de la entalpía, va a ser igual a cómo varía la entalpía, y hay que tener en cuenta estas dos variables que la definen, en función de la temperatura y la otra constante, a presión constante, dt, más cómo varía la entalpía en función de la presión a temperatura constante, dP. Ahora bien, aquí como la presión de estas dos variables, esta va a ser la que mantenemos constante, ¿qué significa? Que esta derivada de aquí, cómo varía la entalpía en función de cómo varía la presión, tiene que ser cero, porque no varía, porque es constante. Con lo cual quedaría que la variación de entalpía se queda en este término de aquí, cómo varía la entalpía en función de la temperatura a presión constante dt. Entonces, en este caso, como aquí, cómo varía la energía interna en función de cómo va variando la temperatura, dependiendo de la energía interna y a volumen constante, es la capacidad calorífica con volumen constante. En este caso, la capacidad calorífica con presión constante va a ser igual a esto, cómo varía la entalpía en función de la temperatura a presión constante. Y dt. Esta va a ser la tercera. Y ya se ve aquí el cómo se compara, ¿ves? Este término de aquí con este término de aquí. Exacto, comparando, me he colado con el dt, es decir, la capacidad calorífica va a ser este de aquí, este término de aquí. Entonces, esto es la capacidad calorífica y la variación de entalpía, entonces es Cp dt. Ahora sí incluimos esta variación de temperatura, ¿vale? Porque son dos términos en el producto. Con lo cual ya tenemos, aparte de la energía interna, la definición de la energía interna y de la entalpía, también hemos sacado la definición de la capacidad calorífica a volumen constante
que es la variación de energía interna en función de la temperatura a volumen constante, y la capacidad calorífica a presión constante, que es la variación de la entalpía en función de la temperatura a presión constante. Entonces, aquí hemos cogido la presión constante y aquí de estas dos variables, que son la temperatura y el volumen, hemos cogido el volumen constante. Vamos a ponerlo aquí como constante. Y la otra va a variar. A partir de estas variables y de la definición de cada energía, pues ya se va sacando solo cada ecuación. Y finalmente, para la entropía, hay que tener en cuenta la segunda ley de la termodinámica. Para procesos reversibles dice que la variación de calor va a ser igual a la temperatura por la variación de entropía. Y en el caso de los procesos irreversibles no puede ser igual, sino que el calor va a ser menor a la variación de entropía por la temperatura. La entropía va a expresar el desorden de las moléculas en el sistema de estudio. Haciendo un pequeño inciso, hay que decir que, por ejemplo, para determinar una ecuación de estado, que la ecuación de estado es lo que va a definir el sistema que estamos estudiando, en este caso, por ejemplo, los gases, en un sistema de un gas ideal, la ecuación de estado es la presión por el volumen, por el número de moles, por la constante de gases y la temperatura. Entonces, se va a definir este sistema, esta ecuación de estado, con las variables presión, volumen y temperatura. Pero la entropía aquí no entra en la ecuación, no es una variable primaria, así que vamos a introducir la energía interna, U, en función de la entropía y del volumen, para que nos resulte más sencillo. Con lo cual, si partimos de la energía interna, la variación de energía interna, dijimos que era cómo varía el calor más cómo varía el trabajo, es lo mismo que T por variación de S, como dijimos aquí, ¿no? El calor es T de variación de entropía, menos, ¿y qué era el trabajo? Nos vamos aquí, esto de aquí, menos la presión por la variación de volumen. Y esto de aquí es esto. U depende de entropía y de volumen. ¿Vale? El calor se va a expresar entonces como la entropía en la segunda ley. Así que el calor, la variación de calor, va a ser igual que, dijimos, la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Bueno, con D. Vale, todos estos términos los tenemos aquí, ¿ves? El calor es C de T, la capacidad calorífica en función de cómo va variando la temperatura. Igual que aquí dice P, cómo va variando la temperatura. Lo que pasa es que aquí es a presión constante y aquí es a volumen constante. Entonces, decimos que la variación de calor, en este caso, que estamos cogiendo el volumen, es cómo varía la capacidad calorífica a volumen constante, cómo va variando, no, la capacidad calorífica a volumen constante y cómo va variando la temperatura. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí dos igualdades del calor, que por un lado este calor es igual a la temperatura por la variación de entropía, según la definición, y
Aquí el calor es igual a la capacidad calorífica a volumen constante de la temperatura. ¿Qué podemos hacer? Pues igualarla. La temperatura por la variación de entropía, entonces va a ser igual al calor, a la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de la temperatura. Si entonces despejamos la variación de la entropía, va a ser la capacidad a volumen constante entre la temperatura por la variación de la temperatura. Y esta va a ser una ecuación matemática que describe la variación de la entropía. La entropía respecto a cómo va variando la temperatura. Aquí tenemos una ecuación. La siguiente ecuación va a ser de esta forma: cómo varía la entropía en función de las variables V y T. Por convencionalismo utiliza estas dos, volumen y temperatura, que va a ser igual a la variación de entropía en función de la temperatura a volumen constante más cómo varía la entropía en función de cuál queda el volumen a temperatura constante de V. Y la tercera ya lo dijimos aquí arriba por definición, que quedaba aquí arriba, que entonces despejamos la entropía y va a ser cómo varía el calor en función, o sea, dividido por la temperatura. En los próximos vídeos haremos ejercicios para poder practicar más estos cambios y estas expresiones matemáticas de estas energías. Un saludo.